Mi novia dijo, quiero intentarlo una última vez con mi exnovio, si no funciona, vuelvo contigo, justo después de proponerle matrimonio. Conocí a Carla hace poco más de 2 años. Ambos teníamos la misma edad cuando empezamos a salir, y desde el principio parecía que queríamos lo mismo en la vida. No fue una relación que empezara de forma dramática o impulsiva. Todo ocurrió de manera tranquila, natural, casi como si las cosas encajaran solas. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Yo no tenía muchas ganas de ir a esa reunión, pero terminé asistiendo porque llevaba semanas encerrado entre trabajo y casa. Carla estaba ahí, conversando con un pequeño grupo de personas. Recuerdo que no era la persona más ruidosa del lugar, pero tampoco pasaba desapercibida. Tenía una forma de hablar tranquila, segura, y parecía escuchar de verdad cuando alguien le contaba algo. Terminamos hablando durante buena parte de la noche. Primero fueron temas simples, trabajo, música, películas, ese tipo de conversaciones que normalmente se tienen cuando uno conoce a alguien por primera vez. Pero con el paso de las horas la charla fue cambiando hacia cosas más personales. Metas, planes, lo que cada uno imaginaba para su futuro. Fue ahí cuando escuché por primera vez algo que más tarde recordaría muchas veces. Carla dijo que su mayor sueño era tener una familia grande. No lo dijo como una frase casual. Lo explicó con detalle. Quería casarse, tener varios hijos, vivir en una casa tranquila, crear una familia estable. Hablaba de eso con una convicción que me sorprendió. Y para ser honesto, yo pensaba lo mismo. No exactamente con el mismo nivel de entusiasmo, pero siempre había imaginado una vida similar. Una pareja estable, hijos, un hogar tranquilo después de años de trabajo. Cuando esa conversación terminó, recuerdo haber pensado que era raro encontrar a alguien con una visión tan parecida. Intercambiamos números y empezamos a salir unas semanas después. Nuestra relación no fue perfecta, pero durante mucho tiempo fue bastante buena. Nunca fuimos de discusiones constantes ni de dramas innecesarios. Teníamos desacuerdos, claro, pero nada que pareciera grave. Carla era una persona organizada. Siempre tenía planes para todo, viajes, metas laborales, incluso ideas de cómo quería que fuera su vida en 5 o 10 años. Muchas veces hablaba del matrimonio. Y no de forma abstracta. Lo mencionaba directamente. Decía cosas como: quiero casarme antes de los 30. O también: no quiero tener un solo hijo. Quiero al menos 3. Al principio me parecía curioso que hablara de esas cosas con tanta claridad. Pero con el tiempo se volvió algo normal dentro de nuestras conversaciones. Incluso bromeábamos al respecto. Ella decía que algún día viviríamos en una casa con demasiado ruido porque los niños estarían corriendo por todos lados. Yo respondía que probablemente necesitaría insonorizar las paredes para poder dormir. Ese tipo de bromas. Con el paso de los meses nuestra relación se volvió más seria. Conocí a su familia alrededor del 6º mes. Ellos parecían agradables conmigo. No tuve problemas con nadie, y su madre incluso llegó a decirme en una ocasión que Carla parecía más tranquila desde que estaba conmigo. Yo también la llevé a conocer a mi familia. Mis padres la recibieron bien, y mis amigos también parecían llevarse bien con ella. En ese momento no veía ninguna señal de alarma. Nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. Hubo algo que sí sabía desde el principio: Carla había tenido una relación bastante larga antes de conocerme. Había salido con alguien durante varios años. La relación había terminado poco antes de que ella y yo nos conociéramos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo había pasado entre una relación y la otra, pero sí sabía que ese exnovio había sido importante en su vida. Aún así, nunca lo consideré un problema. Carla me dijo que esa relación había terminado porque simplemente ya no funcionaba. Diferencias, discusiones constantes, caminos distintos. Nada demasiado extraño. Con el tiempo ese tema dejó de aparecer en nuestras conversaciones. Nuestra relación avanzaba con normalidad. Cumplimos 1 año juntos y celebramos con una cena sencilla. Nada exagerado, pero fue una noche agradable.
Para ese momento yo ya estaba bastante seguro de lo que sentía por ella. No era una emoción impulsiva. Era más bien una sensación de estabilidad. La sensación de que estaba con la persona correcta. Durante nuestro segundo año de relación las cosas se volvieron incluso más serias. Empezamos a hablar de vivir juntos en algún momento. No lo hicimos de inmediato porque ambos teníamos compromisos laborales y contratos de alquiler que todavía no terminaban, pero el tema estaba sobre la mesa. Carla también hablaba cada vez más del matrimonio. Decía que quería una boda sencilla, pero bonita. Nada exageradamente lujoso, pero sí algo especial. A veces incluso hablábamos de posibles destinos para la luna de miel. Uno de esos lugares aparecía constantemente en la conversación. Punta Cana. Carla siempre había querido ir ahí. No lo decía solo como un comentario casual. Era algo que mencionaba con frecuencia. Decía que le encantaban las playas de ese lugar, el color del agua, el ambiente tranquilo. Había visto muchas fotos y decía que algún día quería ir. Yo nunca había viajado a ese destino, pero la idea empezó a quedarse en mi cabeza. Pasaron los meses y nuestra relación parecía avanzar hacia lo que ambos habíamos hablado desde el principio. Entonces empecé a pensar seriamente en el matrimonio. No fue una decisión impulsiva. Durante varios meses estuve considerando la idea. Pensaba en nuestra relación, en cómo nos llevábamos, en nuestras metas. Todo parecía indicar que era el siguiente paso lógico. Además, se acercaba nuestro segundo aniversario. Quería hacer algo especial. Algo que realmente quedara en la memoria de ambos. Fue entonces cuando recordé todas las veces que Carla había mencionado Punta Cana. La idea empezó a tomar forma lentamente. Un viaje especial. Nuestro aniversario. Y, si todo salía bien, una propuesta de matrimonio. El problema era que ese viaje no era precisamente barato. Al menos no para mí. Trabajo en una empresa donde el salario es estable, pero no es algo que permita gastos grandes sin planificación. Así que empecé a ahorrar. Durante varios meses reduje muchos gastos innecesarios. Evité salidas costosas, pospuse algunas compras personales y fui guardando dinero poco a poco. No le conté a Carla lo que estaba planeando. Quería que fuera una sorpresa. Finalmente, después de varios meses de ahorro, logré reunir lo suficiente. Reservé el viaje. Cuando le dije que iríamos a Punta Cana para celebrar nuestro aniversario, su reacción fue exactamente la que imaginaba. Se quedó en silencio durante unos segundos y luego empezó a sonreír de una forma que nunca olvidaré. ¿Hablas en serio? Recuerdo que me abrazó con fuerza. Decía que siempre había querido ir ahí. Durante las semanas previas al viaje parecía emocionada todo el tiempo. Buscaba fotos del lugar, hablaba de las playas, planeaba qué ropa llevaría. Yo la observaba y pensaba que había tomado la decisión correcta. También compré el anillo. No elegí algo exageradamente caro, pero sí algo elegante. Pasé varias horas en una joyería comparando opciones hasta encontrar uno que me pareció perfecto. Durante todo ese tiempo imaginaba cómo sería el momento. El viaje llegó finalmente. Punta Cana era incluso más bonito de lo que esperaba. Playas enormes, arena blanca, agua clara. Era el tipo de lugar donde muchas parejas iban precisamente para celebrar cosas importantes. Pasamos los primeros días simplemente disfrutando del lugar. Caminábamos por la playa, probábamos comida local, visitábamos algunos lugares turísticos. Carla parecía feliz. Muy feliz. Y eso hacía que yo me sintiera aún más seguro de lo que estaba a punto de hacer. Había planeado la propuesta para la noche de nuestro aniversario. Reservé una cena cerca de la playa, en un lugar bastante tranquilo donde se podía escuchar el sonido del mar. Todo parecía perfecto. Durante la cena conversamos como siempre. Nada extraño. Nada que me hiciera sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Después de comer caminamos por la playa. Había pocas personas alrededor. La mayoría estaba en los hoteles o en otros restaurantes. El ambiente era tranquilo. Las olas se escuchaban a lo lejos. Fue entonces cuando decidí que era el momento.
Me detuve. Carla me miró con curiosidad. Yo respiré profundamente, saqué la pequeña caja del anillo y me arrodillé frente a ella. Recuerdo perfectamente su expresión en ese instante. Al principio parecía sorprendida. Pero esa sorpresa no duró mucho. Le dije todo lo que había pensado durante meses. Le dije que estos 2 años habían sido los más estables de mi vida. Que la veía como mi compañera para el futuro. Que quería formar con ella la familia de la que tantas veces habíamos hablado. Luego abrí la caja con el anillo. Y le hice la pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró. Su expresión cambió. No parecía emocionada. Parecía incómoda. Entonces dijo algo que no esperaba en absoluto. No estoy lista para casarme. Al principio pensé que estaba nerviosa. Me levanté lentamente y le pregunté qué quería decir con eso. Porque durante 2 años había hablado muchas veces de matrimonio. Ella evitó mirarme directamente. Y entonces dijo algo que todavía me cuesta creer que escuché. Sí, quiero casarme, pero mi idea siempre fue casarme con mi ex, no contigo. Sentí como si alguien me hubiera quitado el suelo bajo los pies. No sabía qué responder. Mi mente estaba intentando procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera decir algo, Carla continuó hablando. Y lo que dijo después fue incluso peor. Me miró con una calma que me resultó incomprensible y dijo. Quiero intentarlo una última vez con mi exnovio, y si no funciona, entonces vuelvo contigo. Ella dijo eso con una naturalidad que me dejó completamente paralizado. Durante unos segundos no supe qué decir. Sentía que mi mente estaba tratando de encontrar algún tipo de explicación lógica, pero nada encajaba. Finalmente le pregunté algo que en ese momento me parecía la única pregunta razonable. ¿Por qué me dices todo esto ahora? Mi voz sonaba más tranquila de lo que realmente me sentía. ¿Por qué no terminaste conmigo antes y lo intentaste con él desde ese momento? Carla suspiró, como si estuviera explicando algo sencillo. Porque él me escribió hace una semana, dijo. Sentí un nudo en el estómago. Y cuando me habló, volví a sentir cosas. Lo dijo así, sin más. Como si estuviera hablando de un recuerdo agradable o de una canción que había vuelto a escuchar. Me dijo que se arrepiente de cómo terminaron las cosas entre nosotros, continuó. Que cree que tal vez fuimos demasiado jóvenes cuando rompimos y que todavía podríamos intentarlo otra vez. La miré en silencio. Entonces pensé que quizá debería darle una última oportunidad. Esa frase me hizo sentir algo extraño. No era solo dolor. También era incredulidad. ¿Y yo qué soy en todo esto? Pregunté. Ella se encogió ligeramente de hombros. No quiero perderte tampoco. Recuerdo haberla mirado fijamente cuando dijo eso. Por eso te dije lo que te dije, continuó. Quiero intentarlo una última vez con él, y si no funciona, entonces vuelvo contigo. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí simplemente se rompió. No hubo una discusión dramática. No grité. No hice una escena. Solo cerré la caja del anillo, la guardé en mi bolsillo y la miré durante unos segundos más. Luego dije algo muy simple. Entiendo. Ella parecía confundida por mi reacción. ¿Eso es todo lo que vas a decir? No respondí. Simplemente me di la vuelta y empecé a caminar. Escuché que dijo mi nombre un par de veces, pero no me detuve. Regresé al hotel en silencio. Esa noche casi no dormí. Estuve sentado durante horas mirando el techo de la habitación mientras intentaba comprender cómo había llegado mi vida a ese punto. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a quedarme más tiempo ahí. Cambié mi vuelo y conseguí un regreso anticipado. Cuando Carla se enteró de que me iba, intentó hablar conmigo, pero no tenía nada que decirle. No había nada que discutir. Antes de salir hacia el aeropuerto me entregó mi maleta en el lobby del hotel. Edgar, dijo. Pero la interrumpí. No hace falta que digas nada más. Me fui.
Durante el vuelo de regreso apenas pude dormir. Sentía una mezcla de emociones que era difícil de describir. Dolor, humillación, enojo, tristeza, todo al mismo tiempo. Cuando llegué a casa vi que tenía varios mensajes en el teléfono. Uno de ellos era de Carla. Era un mensaje largo. Lo abrí por curiosidad. Decía algo como esto. Edgar, sé que todo esto fue muy repentino y probablemente te hice mucho daño. Pero quiero que entiendas que eres un gran hombre. De verdad lo eres. Si las cosas con mi ex no funcionan, volveré contigo. Te lo prometo. Te amo. Leí ese mensaje varias veces. No respondí. No tenía absolutamente nada que decir. Así que simplemente lo ignoré. Los siguientes 2 meses fueron extraños. No voy a mentir, me sentía mal. Muy mal. No era solo la ruptura. Era la forma en que ocurrió. Cada vez que alguien me preguntaba qué había pasado con Carla, la conversación se volvía incómoda. Mis amigos sabían que yo había viajado para proponerle matrimonio. Cuando regresé solo, empezaron las preguntas. ¿Qué pasó con la propuesta? ¿Dónde está Carla? ¿Todo salió bien? Al principio evitaba entrar en detalles. Pero eventualmente terminé contando la historia. Y la reacción de la mayoría de las personas fue exactamente la misma. No me creían. Pensaban que estaba exagerando o que había entendido mal la situación. Eso suena demasiado absurdo, me dijo un amigo una vez. Nadie diría algo así. Pero sí. Alguien lo había dicho. Carla lo había dicho. Durante esos 2 meses intenté seguir con mi vida. Me concentré en el trabajo, pasé tiempo con amigos, traté de mantener la cabeza ocupada. Aún así, había momentos en los que el recuerdo regresaba. El viaje. La playa. El momento en que me arrodillé. Y las palabras que vinieron después. 2 meses después de todo aquello ocurrió algo que honestamente no esperaba. Era una tarde normal. Estaba en casa viendo televisión cuando alguien tocó la puerta. No estaba esperando a nadie. Cuando abrí, me quedé completamente inmóvil. Carla estaba ahí. Con una pequeña maleta. Sonriendo. Amor, dijo. Sentí una mezcla de sorpresa y molestia. Volví como lo prometí. La miré en silencio. No funcionó con mi ex, continuó. Pero eso ya no importa. Me di cuenta de que tú eres la persona con la que quiero estar. Hubo unos segundos de silencio. Yo todavía estaba intentando procesar lo que estaba pasando. Ella parecía genuinamente convencida de que todo tenía sentido. Podemos arreglar las cosas, dijo. Sé que te lastimé, pero estoy aquí ahora. La miré fijamente. Luego dije lo primero que me vino a la cabeza. Carla, eres la mujer más estúpida que he conocido. Su expresión cambió inmediatamente. No me llames estúpida, dijo, con la voz temblando. Negué con la cabeza. Cambiaste a un hombre que lo daba todo por ti por una fantasía de telenovela. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No fue así. ¿Entonces cómo fue? Ella empezó a llorar. Me equivoqué, dijo. Pero ya estoy aquí. Eso es lo importante. La miré con incredulidad. ¿En serio pensaste que esto funcionaría así? Solo, dame otra oportunidad, dijo entre lágrimas. Respiré profundamente. ¿En serio creíste que con unas lágrimas y un perdón yo correría a tus brazos? Ella no respondió. Lárgate de aquí, continué. Me das asco. Sus lágrimas se volvieron más intensas. Edgar, por favor. Pero ya había terminado con esa conversación. Cerré la puerta con fuerza. Esa fue la última vez que la vi en persona. Durante las semanas siguientes noté algo curioso. Carla empezó a publicar cosas extrañas en redes sociales. Memes depresivos. Frases sobre arrepentimiento. Imágenes con texto sobre perder a la persona correcta. No interactué con nada de eso. Un día me envió otro mensaje. Decía.
La vida no tiene sentido sin ti. Lo leí. Y respondí algo muy simple. Búscate un hobby y déjame en paz. Después de eso dejé de recibir mensajes. Y hasta donde sé, esa fue la última vez que tuvimos contacto. Honestamente, todavía hay momentos en los que pienso en todo lo que pasó y me parece absurdo. Durante 2 años creí que estaba construyendo una vida con alguien. Resultó que para esa persona yo solo era una especie de plan de respaldo. No sé qué pasó con su ex. No sé qué pasó con ella después. Lo único que sé es que la historia terminó ahí. Y después de todo lo que pasó, no tengo ninguna intención de volver a verla,